Un gusto de saludarles. En el video anterior, en los dos videos anteriores, he estado analizando ideas de un bioquímico, profesor de una universidad española, de la Universidad de Granada, profesor de la Facultad de Ciencias, un bioquímico, que ha estado escribiendo en el último tiempo sobre la formación religiosa de los niños, y él está llamando literalmente a la formación religiosa en los niños un tipo de abuso mental. Me voy inclinando a la posición de Aguilera porque pensando especialmente en integrismo islámico o en integrismo cristiano de grupos radicalizados. Estoy pensando, por ejemplo, qué posibilidad tiene de elegir un niño que ha sido formado en una comunidad Amish o en una comunidad menonita extrema, qué posibilidades tiene de decir estoy en desacuerdo. O pensando en niños de grupos mormones radicalizados, o en grupos de testigos de Jehová, o en grupos de niños de otras denominaciones que desde niños se los va guiando y formando hacia un tipo de perspectiva, como diría John Fowler, un escritor cristiano, hacia una cosmovisión integradora, donde toda su vida se va integrando a esa cosmovisión. Yo tengo claro que si yo hubiera nacido en la India, lo más probable habría sido que sería hindú. O si hubiera nacido en Japón, sería sintoísta. O si hubiera nacido en algún lugar de China, sería o confucionista o taoísta. Porque el lugar donde nacemos nos condiciona. Como diría el filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, yo no puedo explicar mi vida sin la circunstancia en la que he vivido. Yo nací en un hogar cristiano. Nunca se me dio la oportunidad cuando era niño a discrepar. Empecé a discrepar de las ideas que me plantearon cuando era niño, ya cuando era adolescente, y esa discrepancia me costó un alejamiento de mi familia, especialmente un tiempo de mi madre, que no lograba entender cómo su hijo, que había sido formado en los valores de su iglesia, en este caso de la iglesia bautista, se alejaba así de algunas cosas que ella había enseñado que eran ciertas y que yo tenía que aceptarlas solo porque ella como madre me las decía. Hasta que empecé a decirle, no mamá, no estoy de acuerdo. Y después caí en otro grupo religioso integrista y bueno, caí es decir, como dirían algunos, salí de Guatemala y caí en Guatepeor. Pero bueno, siendo adulto logré distanciarme, discrepar, disentir, cosa que ha sido muy, muy complejo para mí, para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mi esposa, tener que asumir que hay ideas que te plantearon que no son correctas, que no son claras, etcétera. Ahora, Aguilera propone como otro argumento de este lavado cerebral o de abuso mental que sufren los niños, es que en la mayoría de los grupos religiosos se enseña el supremacismo machista, un supremacismo donde el varón es el único que tiene prioridad. Se plantean estereotipos limitantes. Por ejemplo, se enseña en la mayoría de los hogares cristianos de que el varón es sacerdote del hogar, concepto que no admite análisis, que no admite ningún tipo de fundamentación porque no lo encuentra. No existe. En la Biblia no hay ningún elemento que podría presentarse como válido. Ni siquiera el patriarca que representaba a la familia, pero lo hacía de una forma no de supremacía. Así que ese rol restrictivo, tú no puedes participar porque eres mujer, tú no tienes derecho a dirigir un culto ni hacer el esquema moral, y a los varones se les impone, bueno, tú eres el sacerdote del hogar, la responsabilidad de la vida espiritual de tu familia es tuya. Un momentito, esto no es así. En la formación de un niño actúan diferentes factores y el padre y la madre deberían actuar juntos de manera paritaria y no de manera supremacista. Ahora, en los grupos religiosos donde no hay cuestionamiento, se proponen privilegios masculinos per se. Yo he dicho muchas veces que una de las cosas más tristes que a mí me tocó vivir en el contexto de la enseñanza teológica, siendo profesor de universidades donde había formación teológica, era ver a chicas estupendas, con una capacidad
cognitiva sobresaliente, ser ninguneadas y maltratadas por aspirar a ser líderes. Y sus compañeros, muchos de ellos mediocres, con incapacidad de pensar. Yo recuerdo, yo siempre lo he dicho, las 2 mejores alumnas que yo he tenido en toda mi vida de docente han sido mujeres. Mujeres que terminaron muy defraudadas y decepcionadas, no solo por el trato, sino por el ninguneo intelectual. El creer que por ser mujeres no eran capaces de pensar, que por ser mujeres no se las podía, aceptar sus ideas porque eran miradas de menos. Yo me acuerdo en Perú, y lo digo en todas las letras, algunos individuos mediocres, mediocrísimos, como estudiantes, tratar a sus compañeras de la misma facultad como si fueran lacayas, sirvientas, y reírse en su cara de ellas porque eran mujeres. ¿Cómo van a dar ideas ellas si son mujeres cuando las ideas que daban ellos eran no solamente absurdas, eran de una ignorancia supina? Ahora, ¿qué ambiente crea esto en los contextos religiosos? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo defiendo la ordenación de la mujer, aunque la ordenación es algo que tampoco deberíamos ni siquiera discutirlo, porque es un invento medieval. O sea, la Biblia no habla de ordenación en ninguna parte, pero defiendo el derecho de la mujer a participar en el liderazgo religioso. Y llegué a ese tema, ¿por qué? Porque trabajo desde el comienzo en orientación familiar con violencia doméstica, no de género, porque yo no creo en la violencia de género per se tampoco. Violentar a la mujer porque es mujer, no. Violenta porque eres un desubicado, violenta porque eres un machista, violenta porque eres narcisista, violenta porque tienes problemas emocionales o incluso mentales, pero no porque la mujer sea mujer. Eso es absurdo. Ahora, en los contextos religiosos donde hay primacía del varón por sobre la mujer, la violencia masculina hacia la mujer es justificada, aceptada y validada. Hay, por lo menos tengo en mi acervo unos 15 estudios hechos en diferentes partes. El primer estudio que leí sobre esto fue hecho por una socióloga de una universidad de Israel que estudió a grupos ortodoxos, ultraortodoxos, y estudió que mientras más ortodoxos era el grupo, más incidentes de violencia masculina hacia la mujer existían. Luego leí un estudio que se hizo en Filipinas con grupos pentecostales, la misma cosa. Luego leí otro estudio que se realizó en Estados Unidos, en iglesias del sur de los Estados Unidos, donde exactamente pasaba lo mismo y así sucesivamente. Es decir, mientras más conservador sea un determinado grupo, mientras más ideas sobre la priorización del varón o el privilegio masculino se dé, más posibilidades hay de que existan violencias de diferentes estilos. Violencias psicológicas, violencias físicas, violencias sexuales, violencias vicarias, violencias al fin, porque no podemos hablar de violencia, tenemos que hablar de violencias. Por lo tanto, nuevamente creo que el doctor Aguilera le acierta. Si tú formas a un niño en un contexto donde hay supremacismo machista y que lo validas porque supuestamente la religión te está diciendo que eso es lo válido, evidentemente vamos a tener un contexto y un resultado como el que él propone. Que tengan un muy buen día. Los leo en los comentarios para ver qué piensan.